En el seno de una de esas amplias calas que se forman en la ribera oriental del Hudson, y a la altura de ese ensanchamiento que los antiguos navegantes holandeses llamaban Tappan Zee, y donde prudentemente apocaban velas implorando la protección de San Nicolás, se encuentra una pequeña población portuaria que algunos llaman Greensburg, pero que es conocida, más general y acertadamente, con el nombre de Tarrytown. Según se dice, ese nombre lo impusieron antaño las buenas mujeres de la región debido a la inveterada tendencia de sus maridos a demorarse en la taberna del pueblo en los días de mercado. En todo caso, no garantizamos la veracidad del hecho, sino que nos limitamos a mencionarlo a fuer de ser precisos y exactos. No lejos del poblado, a unas 2 millas, existe un vallecito rodeado de elevadas colinas que me parece uno de los lugares más tranquilos del mundo. Atravesado por un riachuelo que produce un murmullo arrullador, el infrecuente canto de la codorniz y el suave tamborileo del picamaderos son casi los únicos sonidos que rompen su constante quietud. Recuerdo que, cuando era un muchacho, mi primera hazaña de cazador de ardillas tuvo por escenario un bosquecillo de altísimos nogales que da sombra a una de las vertientes del valle. Habiéndome internado en esta arbolada al filo del mediodía, cuando toda la naturaleza guarda un silencio especial, me sobresaltaban las detonaciones de mi propia escopeta, que quebraban el sosiego dominical prolongado, repitiendo con furia los estampidos de los disparos. Si alguna vez decido buscar un lugar de retiro donde apartarme del mundo y de sus locuras para soñar tranquilamente durante el resto de mi afanosa vida, no hallaré lugar más prometedor que este valle. La silenciosa quietud del paraje y el peculiar carácter de sus habitantes, descendientes de los primitivos pobladores holandeses, hacen que este retirado valle sea conocido desde tiempo inmemorial con el nombre de Sleepy Hollow. Estas tierras parecen dominadas por una fuerza adormecedora y ensoñadora que parece impregnar el mismísimo aire, y hay quien dice que un prestigioso médico alemán embrujó el lugar en los primeros días de la colonia. Otros, que un viejo jefe indio, profeta o hechicero de su tribu, celebraba allí sus extrañas ceremonias antes de que la región fuera descubierta por el capitán Hendrik Hudson. El hecho cierto es que el lugar continúa aún bajo el influjo de algún poder mágico que domina los espíritus de las buenas gentes, obligándolas a caminar como si se hallaran en una permanente ensoñación. Son dados a toda clase de creencias fantásticas, sufren trances y visiones, presencian a menudo hechos extraños y escuchan músicas y voces en el viento. En toda la región abundan las leyendas locales, los lugares encantados y las oscuras supersticiones. Las estrellas fugaces y los meteoritos caen y brillan en este valle más que en cualquier otra parte del país. Y el espíritu de las pesadillas con sus 9 íncubos parece haberlo elegido como escenario favorito de sus andanzas. Sin embargo, el espíritu que campea por estos parajes encantados y parece acaudillar a todos los poderes del aire es un personaje sin cabeza que galopa a lomos de un gran caballo negro. Se dice que es el fantasma de un soldado de caballería de Hesse, decapitado por una bala de cañón en alguna batalla sin nombre de la Guerra de la Independencia. Y los campesinos de vez en cuando lo ven correr entre las sombras de la noche, como llevado por las alas del viento. Sus apariciones no se limitan al valle, sino que a veces invaden los caminos adyacentes y especialmente los contornos de una iglesia no muy lejana. De hecho, algunos de los historiadores más versados en estos temas, que han compilado y examinado cuidadosamente los vagos rumores referentes a este espectro, afirman que el cuerpo del guerrero fue enterrado en el camposanto de la iglesia y su fantasma escapa todas las noches al lugar de la batalla en busca de su cabeza. La tremenda velocidad con que a veces atraviesa el valle, como un estampido en la medianoche, se debe a que llega tarde y tiene prisa por regresar al camposanto antes del alba. Tal es, en líneas generales, el argumento de esta legendaria superstición que ha proporcionado material para más de una historia absurda en esta sombría región. Al respecto se le conoce en todos los lares de la comarca con el nombre de El Jinete sin Cabeza de Sleepy Hollow.
Hay que señalar que la tendencia visionaria a que me he referido no es exclusiva de los nacidos en el valle, sino que se apodera subrepticiamente de todos cuantos habitan allí durante algún tiempo. Por más despabilados que sean al venir a vivir a esta región del sopor, es seguro que al poco tiempo aspirarán al hechizo de estos aires y comenzarán a desarrollar la imaginación, a soñar y ver apariciones. Aunque han transcurrido muchos años desde mis primeras caminatas por las soñolientas tinieblas de Sleepy Hollow, estoy seguro de que si volviera allí encontraría aún los mismos árboles y las mismas familias vegetando en sus bien protegidos confines. En este apartado lugar vivió, en un remoto periodo de la historia americana, es decir, hace apenas 30 años, un buen hombre llamado Ichabod Crane, que residió, o como él decía, estuvo de paso en Sleepy Hollow con el propósito de instruir a los niños del vecindario. Era oriundo de Connecticut, estado que suministra a la Unión no solo pioneros espirituales, sino también forestales, produciendo todos los años legiones de leñadores y de maestros de escuela. Su apellido significaba grulla. No le sentaba del todo mal. Era alto, pero extremadamente flaco y estrecho de hombros, de brazos y piernas largas. Las manos le sobresalían media milla de las mangas, y los pies hubieran podido servir de palas. Su cuerpo entero parecía descoyuntado. Tenía la cabeza pequeña y achatada por la coronilla, enormes orejas, grandes ojos verdes y vidriosos, una larga nariz de agachadiza y el cuello flaco, lo que daba a su perfil aspecto de veleta. Viéndole caminar a grandes zancadas por la ladera de un monte en un día de viento, con las ropas hinchándose y flameando alrededor de su cuerpo, se le podría haber confundido con el fantasma del hambre venido a azotar la tierra, o con algún espantapájaros escapado de un trigal. La escuela era una construcción achaparrada, de una sola habitación, edificada a base de troncos. Algunas ventanas tenían cristales y otras estaban tapadas con hojas de viejos cuadernos de caligrafía. El edificio se hallaba en un lugar bastante solitario pero agradable, exactamente al pie de un monte poblado de árboles y cerca de un regato. A uno de los lados crecía un abedul de formidables dimensiones, desde el que podían oírse el suave murmullo de las voces de los alumnos repitiendo las lecciones, como el zumbido de una colmena en los soñolientos días de verano. Este sonido era interrumpido de vez en cuando por la autoritaria voz del maestro con tono amenazador, o tal vez por el terrible chasquido de la vara también de abedul, cuando el maestro combinaba a algún holgazán a correr por la florida senda del conocimiento. A decir verdad, el maestro era un hombre concienzudo, que no olvidaba nunca esa regla de oro de que la letra con sangre entra. A los alumnos de Ichabod sin duda les entraba la letra. Con todo, no quisiera dar a entender que se trataba de uno de esos crueles tiranos de escuela que disfrutan con el dolor de sus alumnos. Antes, al contrario, administraba justicia con más discernimiento que con severidad y aligeraba las espaldas de los débiles para cargarlas de los más fuertes. Cuando terminaban las clases, Ichabod se convertía en condiscípulo y compañero de juego de los chicos mayores. Y en las tardes de vacaciones acompañaba a su casa a los alumnos que se distinguían por tener hermanas bonitas o madres con fama de ser buenas amas de casa y contar con una despensa bien abastecida. Realmente le convenía estar en buenas relaciones con los alumnos. Los ingresos que le producía la escuela eran tan exiguos que apenas le alcanzaban para proveerse diariamente de pan, pues era un tremendo glotón y aunque flaco, poseía la capacidad de dilatación de una anaconda. No obstante, para contribuir a su manutención, como es costumbre en aquellas regiones, se le proporcionaba comida y alojamiento en las casas de los granjeros a cuyos hijos instruía. Vivía una semana con cada uno, haciendo así la ronda por toda la comarca y llevando todos sus efectos personales en un atillo de algodón. A fin de que todo esto no resultara demasiado gravoso para el bolsillo de sus rústicos patronos, quienes eran propensos a considerar los costos de la educación como una carga onerosa y a los maestros como meros zánganos, disponía él de varios expedientes para hacerse a la vez útil y simpático. Ayudaba de vez en cuando a los agricultores a realizar las faenas menos pesadas. Echaba una mano con el heno, reparaba cercas, llevaba a abrevar a los caballos, traía a las vacas de pacer y cortaba la leña para el invierno.
Dejaba asimismo a un lado toda la dominante dignidad y la férula autoritaria con que se daba aires de gran señor en su pequeño imperio, la escuela, y se volvía asombrosamente amable y zalamero. Encontraba el favor a los ojos de las madres mimando a los niños, especialmente a los más pequeños, y, como el valiente león que antaño tan magnánimamente acunaba al cordero, sentaba a un niño en sus rodillas y mecía la cuna con el pie durante horas. Además de otros empleos, Ichabod tenía el de maestro de coro de la vecindad y ganaba sus buenos centavos enseñando a los más jóvenes los rudimentos del canto. No era poco motivo de vanidad para él situarse en su puesto los domingos en la galería de la iglesia al frente de un coro de voces escogidas, entre las cuales, según su opinión, la suya se llevaba la palma, superando incluso al párroco. Y lo cierto es que su voz sonaba con más fuerza que la del resto de la congregación, y todavía pueden oírse extraños gorjeos en aquella iglesia, que resuenan las mañanas de domingo incluso a media milla de distancia, desde el otro lado de la represa del molino, y que muchos creen descendientes directos de la nariz de Ichabod Crane. En suma, que por ese sistema que vulgarmente se conoce como la expresión de por fas o por nefas, el honrado pedagogo se las apañaba tolerablemente bien, y todos los que no entendían nada de las labores del espíritu consideraban que llevaba una vida maravillosamente cómoda. El maestro suele ser un personaje de cierta importancia en la comunidad femenina del mundo rural, pues se le tiene por una especie de ocioso caballero, de gustos y talentos vastamente superiores al de los toscos mozos, a quien solo el párroco aventaja en sabiduría. Por tanto, no es raro que su aparición cause cierto revuelo en la mesa de la merienda de las granjas, provoque la llegada especial de un plato con pasteles o dulces, y acaso la exhibición de una tetera de plata. Por consiguiente, nuestro hombre de letras se deleitaba especialmente con las sonrisas de todas las damitas de la comarca, y había que verle con ellas los domingos en el atrio de la iglesia. Les alcanzaba uvas de las parras silvestres que invadían los árboles de alrededor. Les recitaba los epitafios de las tumbas para entretenerlas, o deambulaba con todas ellas en manada junto a la represa del molino, mientras los patanes del lugar, más tímidos, se quedaban atrás, aborregados, envidiando la elegancia y superioridad de sus modales. Debido a su vida nómada, se había convertido en una especie de gaceta ambulante que llevaba de una casa a otra un enorme montón de chismes locales, por lo que su llegada era siempre recibida con alegría. Era además estimado por las mujeres como hombre de gran erudición, pues se había leído varios libros enteros y era una verdadera autoridad en la historia de la brujería de Nueva Inglaterra, de Cotton Mather, en la cual, dicho sea de paso, firmemente creía. Había en Ichabod una rara mezcla de tímida astucia e ingenua credulidad. Su apetito por lo maravilloso era tan extraordinario como su capacidad para digerirlo, y las dos cosas se habían visto acrecentadas a raíz de su estancia en la región encantada. No había cuento, por burdo o monstruoso que fuera, que resultara demasiado grande para su estómago. A menudo, cuando por la tarde había terminado en la escuela, le gustaba tumbarse en el prado de tréboles que había junto al regato que discurría al lado de la escuela, para leer las terribles historias de Mather, hasta que la oscuridad de la noche convertía la página impresa en una nube de niebla ante sus ojos. En aquel momento embrujado de la tarde, cuando se dirigía entre médanos, torrentes y enormes bosques hacia la granja donde se hallara alojado, cada sonido de la naturaleza agitaba su excitada imaginación. El gemido del chotacabras en la ladera del monte, el ominoso croar de la rubeta, heraldo de la tormenta, el triste ulular de la lechuza, o un repentino crujido en un matorral de pájaros que volaban asustados lejos de sus ramas. También las luciérnagas, que fosforescían vivamente en los lugares más oscuros, le asustaban a veces cuando alguna de un brillo insólito cruzaba su camino, y si, por casualidad, algún escarabajo iba a estrellarse estúpidamente contra él, al pobre bribón le faltaba poco para exhalar su último suspiro, creyendo que le había rozado una bruja para saludarle. En tales ocasiones su único recurso consistía en cantar salmos para distraer sus pensamientos o conjurar a los espíritus maléficos. Y entre las buenas gentes de Sleepy Hollow, que estaban sentadas ante las puertas de sus casas, cundía el espanto al escuchar esas salmodias nasales, provenientes de alguna remota colina o tenebrosa vereda.
Otros de sus terroríficos entretenimientos consistían en pasar largas tardes de invierno con viejas comadres holandesas que hilaban junto a la chimenea con una fila de manzanas asándose ante el hogar, mientras contaban sus fantásticas historias de fantasmas y duendes, de campos, de arroyos, de puentes y de casas encantadas, y sobre todo del jinete sin cabeza, o el hesiano galopante, como a veces le llamaban. Él las entretenía igualmente con sus historias de brujería, terribles presagios, visiones y rumores portentosos del aire, y las asustaba lamentablemente con especulaciones sobre cometas y estrellas fugaces y con el hecho alarmante de que el mundo daba vueltas sin ninguna duda y se encontraba patas arriba la mitad de las veces. Pero si era un placer hablar de todo esto acurrucado cómodamente al lado de la chimenea de una habitación que resplandecía con un fulgor rojizo del chisporroteante fuego, donde naturalmente ningún espectro se atrevía a asomar la cabeza, lo pagaba bien caro con el miedo que pasaba en los subsiguientes paseos de vuelta a casa. Qué espantosas formas y sombras acosaban su camino entre el débil y mortecino resplandor de una noche nevada. Con qué mirada ansiosa no miraría cada trémulo rayo de luz que se extendía por los campos yermos desde alguna distante ventana. Cuán a menudo le aterrorizaba algún arbusto cubierto de nieve que, como un espectro esbozado en una sábana, le cerraba el camino. Cuántas veces se encogió de miedo al oír sus propios pasos crujir sobre la escarcha y temió volver la mirada por no ver a algún ser monstruoso caminando tras él. Y cuántas veces estuvo próximo a un terror absoluto al escuchar una ráfaga de viento soplando entre los árboles y creer que el soldado de ese se acercaba en una de sus correrías nocturnas. Sin embargo, todo esto no eran más que terrores de la noche, fantasmas del espíritu que se pasean por la oscuridad, y, aunque había visto numerosos espectros en su vida y había sido asediado por Satán en sus solitarios paseos bajo formas diversas, el día acababa siempre con todos estos males, y el maestro habría pasado una vida agradable, pese al diablo y todos sus manejos, si en su camino no se hubiera cruzado una mujer, ente que causa más confusión al hombre mortal que cualquier fantasma, duende o la estirpe entera de las brujas. Entre los alumnos de música que se reunían una vez por semana para aprender a cantar salmos, se hallaba Katrina van Tassel, hija única de un rico hacendado holandés. Era una bellísima muchacha de 18 años recién cumplidos, regordeta como una perdiz, lozana, tierna y sonrosada como los melocotones de su padre y universalmente famosa tanto por su belleza como por su vasta fortuna. Era, no obstante, un poco coqueta, lo que podía advertirse incluso en sus vestidos, en los que había una pequeña mezcla de modas antiguas y modernas muy apropiada para resaltar sus encantos. Los adornos que llevaba eran de oro puro. Su tatarabuela los había comprado en Saardam. Lucía un tentador corpiño como los de antes, y para colmo, unas faldas provocadoramente cortas que mostraban los pies y tobillos más bonitos de la comarca. Ichabod Crane tenía un corazón blando y exaltado en lo que tocaba a las personas del otro sexo, así que no es de extrañar que bocado tan apetitoso encontrara pronto favor ante sus ojos, más aún después de haberla visitado en su mansión paterna. El viejo Baltus van Tassel era el prototipo del granjero próspero, feliz y generoso. Bien es cierto que rara vez dirigía los ojos o el pensamiento más allá de las fronteras de su propia granja, pero dentro de ella todo era cómodo, alegre y estaba bien dispuesto. Estaba satisfecho de su riqueza, aunque no se jactaba de ella, y le interesaba más la mera abundancia que el estilo con que vivía. Su baluarte se hallaba enclavado en la ribera del Hudson, en uno de esos rincones verdes, protegidos y fértiles, donde a los granjeros holandeses tanto les gusta instalarse. Junto a la granja se levantaba un granero tan grande que habría podido servir de iglesia, y tan lleno que hubiera podido reventar de puro cargado con los frutos de la tierra. El mayal resonaba allí afanoso de sol a sol, revoloteaban y trinaban constantemente las golondrinas y los vencejos, y había hileras de palomas y pichones que parecían vigilar el buen tiempo levantando la vista, o que escondían la cabeza bajo las alas o entre el plumaje de la pechuga, mientras otras arrullaban a sus damas o les hacían reverencias disfrutando todas del sol sobre el tejado.
Los lustrosos y rollinos cebollones gruñían en silencio en la abundancia de sus pocilgas, de las que salían de vez en cuando piaras de cochinillos como quien sale a tomar un poco de aire fresco. Una majestuosa escuadra de gansos blancos como la nieve surcaba un estanque próximo llevando como escolta flotillas enteras de patos. Regimientos de pavos gugluteaban patrullando por la granja y las gallinas pintas corroteaban a su alrededor como malhumoradas esposas lanzando gritos destemplados. A la puerta del granero se pavoneaba el arrogante gallo, modelo de esposo, soldado y caballero, agitando sus relucientes alas y cacareando con todo orgullo y la alegría de su corazón. Al profesor se le hacía la boca agua solo de pensar en el opíparo invierno que prometían aquellas riquezas. Sus ojos verdes recorrían los fértiles pastos, los abundantes campos de trigo, centeno, alforfón y maíz, y los huertos colmados de rojas frutas que rodeaban la acogedora casa de Van Tassel. Su corazón suspiraba por la damisela que habría de heredar aquellos dominios, y su imaginación volaba, considerando lo fácil que resultaría convertir todo aquello en dinero contante y sonante, que podría invertirse en inmensas extensiones de tierras vírgenes y palacios de madera en las praderas. Su fantasía le llevaba tan lejos que lo daba todo por hecho y ya veía a la lozana Katrina con una caterva de chiquillos subida en una carreta cargada con toda suerte de utensilios domésticos, con las cacerolas y las sartenes colgando fuera, y él cabalgando con una yegua seguida por un potrillo camino de Kentucky, Tennessee o Dios sabe dónde. Al entrar en la casa, su corazón quedó definitivamente cautivado. Era una de esas espaciosas haciendas de elevada techumbre construida al estilo que nos legaron los primitivos colonizadores holandeses. Se veían allí mayales, arneses y diversos aperos de labranza, así como redes para pescar en el cercano río. Por último, en una esquinera abierta a propósito, se veían inmensos tesoros de plata vieja y porcelanas bien lañadas. Desde el mismo día en que Ichabod puso sus ojos en estos maravillosos parajes, perdió su tranquilidad de espíritu y el único objeto de sus estudios consistía en ganarse el afecto de la sin par hija de Van Tassel. Sin embargo, en esta empresa afrontaba mayores dificultades que los caballeros andantes de antaño, quienes no tenían que enfrentarse más que con gigantes, encantadores, fieros dragones y otros adversarios igualmente fáciles de vencer, y atravesar simples puertas de hierro o de bronce y muros de diamante para llegar a la torre del homenaje donde estaba confinada la dama de sus sueños. Todo esto lo hacían con la misma facilidad con que se corta un pastel de Navidad, y luego la dama les concedía su mano como algo perfectamente normal. En cambio, Ichabod tenía que encontrar el camino que le condujera al corazón de una coqueta campesina rodeada de un verdadero laberinto de caprichos, que cada día ponía nuevas dificultades e impedimentos. Además, tenía que habérselas con una multitud de imponentes adversarios de carne y hueso, los rústicos admiradores que guardaban celosamente todas las puertas de acceso a su corazón, vigilándose mutuamente con gestos de odio, pero haciendo causa común contra cualquier otro rival. Entre ellos el más formidable era un mozo fornido, bullanguero y jovial llamado Abraham van Brunt, o según el apodo holandés, Brom, que era famoso en los alrededores por sus hazañas de fuerza y resistencia. Era ancho de espaldas pero ágil, tenía el pelo negro rizado y muy corto, y en su rostro había una expresión de mofa que no llegaba a ser desagradable, en la que se mezclaban la burla y la arrogancia. Pasaba por ser un excelente jinete y montaba a caballo con la destreza de un tártaro. Aunque estaba siempre dispuesto a pelear o a divertirse, en sus actos siempre había más travesura que mala intención, y a pesar de su tosquedad, tenía en el fondo un buen carácter. Solían seguirle otros 3 o 4 alegres compañeros que le tenían por modelo y a la cabeza de los cuales recorría la región presentándose en cualquier lugar de los contornos donde se barruntase una pelea o una fiesta. Hacía tiempo que este joven alborotador había elegido a la bella Katrina como objeto de sus galanterías, y, aunque éstas se parecían a las caricias de un oso, se murmuraba que ella no le desanimaba del todo. Lo cierto es que sus escarceos eran una señal clara para que se retiraran sus rivales, que no tenían el menor interés en contrariar a un león en sus galanteos. Hasta el punto de que, si un domingo por la noche veían el caballo de Brom atado en la estacada de Van Tassel, continuaban su camino resignados a dar batalla en otros campos. No era otro el formidable rival con el que tenía que habérselas Ichabod Crane, y teniendo en cuenta todo lo dicho,
un hombre más fuerte que él habría retrocedido y otro más sabio hubiera abandonado toda esperanza. Pero él no. En su carácter se daba una acertada mezcla de flexibilidad y perseverancia. Tanto física como espiritualmente, era como una vara. Se doblaba, pero no se rompía. Se inclinaba ante la más ligera presión, pero cuando ésta desaparecía, saltaba de nuevo y erguía la cabeza con la misma altivez que antes. Sin embargo, habría sido una locura invadir abiertamente el campo del enemigo, pues como Aquiles, ese otro apasionado amante, no era este un hombre que se dejara contrariar en el amor. Por tanto, Ícabod llevó sus galanteos de un modo tranquilo e insinuante. Pretextando las clases de canto, visitaba a menudo la granja. En cuanto Crane hizo sus primeros avances, el interés de Brom declinó visiblemente y su caballo dejó de verse los domingos por la noche en los alrededores. Gradualmente nació el odio entre él y el preceptor de Sleepy Hollow. Brom, en cuyo carácter había algo de rudo caballero, hubiera optado de buena gana por una guerra abierta, dejando claras sus intenciones respecto a la dama, recurriendo al sencillo sistema de los caballeros andantes de antaño, el combate singular. Pero Ícabod estaba demasiado convencido de la superioridad de su adversario como para entrar en liza con él. Había oído que Brom se jactaba de que iba a doblar al maestro en dos y empotrarle en una estantería de la escuela. Por ello se cuidaba mucho de darle ocasión de cumplir su amenaza. Pero había algo sobremanera provocador en esta conducta obstinadamente pacífica. No le dejaba a Brom otra alternativa que la de recurrir a su humor rústico y convertir a su rival en objeto de toda clase de bromas. Ícabod se convirtió en la víctima de las caprichosas persecuciones de Brom y sus rudos amigos. Irrumpieron en sus hasta entonces tranquilos dominios, suspendían sus clases de canto tapando desde fuera la chimenea, entraban de noche en la escuela, poniéndolo todo patas arriba, de modo que el pobre maestro empezó a creer que las brujas de la región celebraban allí sus aquelarres. Pero lo que era aún más molesto, Brom no perdía ocasión de ponerle en evidencia ante su amante y tenía un perro desvergonzado al que enseñó a gañir de la manera más grotesca y al que propuso como sustituto de Ícabod en las clases de canto. Así estaban las cosas y no se producía ningún cambio profundo en el equilibrio de las fuerzas beligerantes. En una hermosa tarde de otoño, Ícabod se hallaba sentado meditabundo en su imperial taburete desde el que controlaba los asuntos de su pequeño imperio, el de las letras. Pero al parecer se acababa de ejecutar alguna terrible sentencia, pues todos los alumnos miraban fijamente sus libros con extraordinario ahínco o susurraban disimuladamente al de atrás sin dejar de mirar al maestro. En el aula reinaba un zumbido sosegado, pero este se vio interrumpido por la aparición de un jinete, vestido de estopa y tocado con un sombrero sin alas que se asemejaba al casco de Mercurio. Este montaba un rucio flaco, cerril y desplomado, al que gobernaba con una soga a modo de riendal. Se había acercado a la puerta de la escuela con el encargo de invitar a Ícabod a asistir a una fiesta que se celebraría aquella noche en la casa del señor Van Tassel. La calma que había reinado hasta entonces en la escuela se convirtió en un bullicio y tumulto. El profesor arrastró a los alumnos de una lección a otra sin detenerse en minucias. Pero en cualquier caso, los alumnos quedaron en libertad una hora antes que de costumbre. Salieron en todas direcciones como una legión de trasgos, vociferando y alborotando por las praderas, disfrutando de su pronta emancipación. El galante Ícabod dedicó por lo menos media hora más a acicalarse, cepillarse y arreglar su mejor traje, el único que poseía, por cierto. Para poder aparecer ante su amada como un verdadero caballero, pidió prestada una cabalgadura al granjero en cuya casa se aposentaba aquellos días, y gallardamente montado se puso en camino como un caballero andante en busca de aventura. El caballo se llamaba Pólvora, y si hemos de juzgar por su nombre, vestían levitas y pantalones tejidos en casa, medias azules y zapatos enormes con magníficas hebillas de peltre. Sus mujeres, inquietas, pequeñas y marchitas, llevaban apretadas cofias, corpiños y faldas de tejido hilado en casa, con tijeras, acericos y alegres bolsillos de calicó colgando por fuera. Las jóvenes eran regordetas y casi tan anticuadas como sus madres, de no ser por las pamelas, alguna cintilla o tal vez debió de haber sido un caballo fogoso y con bríos en su juventud. Pero ahora, aunque parecía viejo y deslomado, aún escondía más demonios que cualquier potra del país. Ícabod llegó al castillo de Herr Van Tassel cuando caía la tarde.
Se había congregado allí la flor y nata de los alrededores, los viejos granjeros, raza de hombres enjutos y correosos, un vestido blanco, síntoma de los aires innovadores de la ciudad. Sin embargo, el héroe de la escena era Brom, que había acudido a la fiesta montado en Temerario, su caballo favorito, un animal juguetón y fugoso como su amo, que era el único capaz de dominarlo. Con gusto me detendría a detallar el mundo maravilloso que se presentó a la mirada extasiada de nuestro héroe al entrar en el elegante salón de la mansión de Van Tassel, pero me faltaría tiempo y aliento para hablar de este increíble banquete como se merece, y tengo demasiadas ganas de continuar con mi historia. Por fortuna, Ichabod Crane no tenía tanta prisa como su historiador, y dio buena cuenta de todos los manjares. El viejo Baltus Van Tassel se movía entre sus huéspedes con la cara dilatada por la satisfacción y el buen humor. Sus atenciones como anfitrión eran parvas, pero expresivas, no obstante. Se limitaba a estrechar la mano, daba una palmada en el hombro, lanzaba una sonora carcajada e instaba a los invitados a que se acercaran a la mesa y se sirvieran. En aquel momento se oyó en el salón la música que invitaba al baile. Crane se enorgullecía tanto de su habilidad para la danza como de sus dotes de cantante. Ni un hueso ni músculo de su cuerpo quedaba en inactividad cuando bailaba, y viéndole agitar su descoyuntada osamenta, era inevitable pensar en el mismísimo Sambito. La dueña de sus pensamientos bailaba con él y sonreía graciosamente a sus amorosas miradas. Entretanto, Brom, lleno de amor y de celos, cavilaba a solas en un rincón. Cuando terminó el baile se acercó a un grupo de gentes más prudentes, que acompañados del viejo Van Tassel formaban en un extremo de la galería, charlando sobre los viejos tiempos y contando largas historias de la guerra, pues aquella región, en la época a la que me refiero, era un lugar privilegiado donde abundaban las crónicas y los grandes personajes. El frente británico y norteamericano habían estado muy cerca de allá durante la guerra, por lo que había sido escenario de saqueos, y la zona había estado infestada de refugiados, vaqueros y toda clase de aventureros. Había transcurrido justamente el tiempo necesario para que quien relatara la historia pudiera aderezarla con un poco de fantasía, y, dado que los recuerdos se entremezclaban, se convertía en el héroe de todas las hazañas. Pero todo eso no fue nada comparado con los relatos de espíritus y aparecidos que se contaron después. Se relataron historias tétricas sobre cortejos funerarios, gritos y gemidos vistos y oídos en torno al árbol donde el desdichado comandante André fue hecho prisionero. Alguien mencionó a la mujer vestida de blanco que se aparecía en el valle, cerca de la Roca del Cuervo, y lanzaba gritos desgarradores que anunciaban la tormenta en las noches de invierno por haber perecido allí en la nieve. Sin embargo, la mayor parte de los relatos se referían al fantasma favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, al que últimamente se había oído muchas veces rondando por la región y el cual, según se decía, ataba de noche su caballo entre las tumbas de la iglesia. El aislamiento de este santuario parecía hacer de él el refugio favorito de inquietos espíritus. La iglesia se yergue sobre una loma, rodeada de algarrobos y altivos olmos, tras los que relucen tímidamente los muros blanqueados, como un símbolo de pureza cristiana irradiando a través de las sombras del retiro. A un lado de la iglesia se extiende un vallecito arbolado por el que discurre bullicioso, entre rocas y troncos caídos, un caudaloso arroyo. En una parte profunda y negra de la corriente, no lejos de la iglesia, había antes un puente de madera que, como el camino que conducía a él, se hallaba sumido, incluso en pleno día, en negras sombras producidas por los árboles, que por la noche causaban una espantosa oscuridad. Era este uno de los lugares predilectos del jinete sin cabeza y donde se aparecía más a menudo. Se contó la historia del viejo Brower y de cómo se encontró con el jinete al volver de una excursión a Sleepy Hollow, cómo éste le persiguió y galoparon por bosques y praderas, colinas y pantanos, hasta llegar al puente, donde el jinete se convirtió de repente en un esqueleto, arrojó al viejo Brower al arroyo y desapareció saltando sobre las copas de los árboles con el fragor de un trueno. Esta narración fue enseguida superada por una aventura 3 veces más maravillosa, contada por Brom, que, como buen jinete, restó importancia al hessiano galopante.
Afirmó que una noche en que volvía del cercano pueblecito de Sing, se encontró con este jinete nocturno y le desafió a echar una carrera con él, por un vaso de ponche nada más. Y hubiera ganado, de no haber sido porque al llegar al puente de la iglesia, el soldado de G se desapareció con el fogonazo de un relámpago. Todos estos relatos contados en baja voz, como la gente habla en la oscuridad, así como la expresión de los semblantes de los oyentes, que sólo se iluminaban alguna vez con el destello casual de las pipas, dejaron profunda huella en el pensamiento de Ichabod. La fiesta fue languideciendo poco a poco. Los viejos granjeros metieron a sus familiares en los carros, y durante algún tiempo se les oyó correr los caminos vacíos y las lejanas colinas. Algunas de las damas montaron en la grupa detrás de sus galanes, y sus alegres risas mezcladas con el chacoloteo de las herraduras fueron resonando en los bosques silenciosos, percibiéndose cada vez más débiles, hasta hacerse inaudibles. El escenario del anterior bullicio y diversión quedó también silencioso y desierto. Solo Ichabod, completamente convencido de que estaba en el camino del éxito, retardaba su partida de acuerdo con la costumbre rural de celebrar una conversación a solas con la heredera. No es mi intención decir lo que pasó en aquel coloquio, porque lo cierto es que no lo sé, pero me temo que algo debió de ir mal, porque salió casi enseguida y con aire desolado y alicaído. Baste decir que Ichabod abandonó la casa furtivamente. A medianoche, Ichabod podía oír incluso los ladridos de un perro guardián al otro lado del Hudson, pero era más con el aspecto de quien ha intentado saquear un gallinero que conquistar el corazón de una bella mujer. Sin mirar a derecha e izquierda, por no ver aquella agreste riqueza en la que antes tanto se había recreado, se dirigió a la cuadra y a base de puñetazos y puntapiés hizo levantarse a su corcel, que dormía profundamente, soñando tal vez con montañas de maíz y avena y valles cubiertos de trébol. Fue precisamente en esta hora embrujada de la noche cuando, alicaído y apesadumbrado, Ichabod emprendió el viaje hacia su casa por las elevadas colinas que dominan Tarrytown y que tan alegremente había atravesado aquella tarde. La hora era tan sombría como su estado de ánimo. Lejos de allí, el Tappan Zee extendía su oscura e indistinta superficie de agua, en la que aquí y allá se elevaba el mástil de un balandro anclado junto a la costa. En el silencio sepulcral eran tan vagos y débiles que sólo daban una idea de la distancia a la que se encontraba el fiel compañero del hombre. Todas las historias de fantasmas y de espíritus que había escuchado aquella noche acudían ahora a su memoria. La noche se tornaba cada vez más oscura y las estrellas parecían hundirse cada vez más en el cielo, veladas a veces por un grupo de nubes. Nunca se había sentido tan solo y deprimido. Además, se estaba acercando al mismísimo lugar donde se habían producido muchas de las escenas de aparecidos. En el centro del camino se levantaba un enorme árbol que descollaba como un gigante entre los de su especie y servía de referencia. Tenía unas ramas retorcidas y extrañas, que bajaban dando vueltas hasta la tierra para elevarse nuevamente por el aire. Se hallaba relacionado con la trágica historia del desdichado André, que había sido apresado muy cerca de allí. El vulgo lo miraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por la compasión que suscitaba el desventurado que le daba nombre, y en parte por las historias de extrañas visiones y lúgubres lamentaciones que se contaban sobre él. Cuando Ichabod se acercó al terrible árbol, se puso a silbar y le pareció oír que alguien le respondía, pero no era más que una ráfaga de viento que silbaba contra las ramas secas. Al aproximarse más, vio un bulto blanco que colgaba en el centro del árbol. Se detuvo y dejó de silbar, pero al fijarse, comprobó que lo que veía era el lugar en donde el rayo había herido al árbol, dejando al descubierto la madera blanca. De pronto escuchó un gemido. Le empezaron a castañetear los dientes y las rodillas le chocaban contra la silla. No era más que el roce de una enorme rama contra otra. Pasó ileso el árbol, pero nuevos peligros le acechaban. En el lado del camino, donde el arroyo se internaba en el bosque, una arboleda de robles y castaños enmarañados con parras silvestres producía una oscuridad cavernosa. Pasar este puente era la prueba más dura. Fue precisamente allí donde apresaron al infortunado André. Desde entonces se le venía considerando un arroyo encantado, y los escolares que tenían que cruzarlo solos,
Cuando el sol ya se había puesto, sentían verdadero pánico. Al aproximarse al arroyo, el corazón le empezó a latir violentamente. Sin embargo, hizo acopio de valor, propinó a su caballo una docena de talonazos en las costillas e intentó atravesar el puente al galope. Pero en lugar de avanzar, el jamelgo hizo un movimiento lateral y se lanzó contra la empalizada. Ichabod, cuyo miedo aumentaba con este contratiempo, tiró de las riendas por el otro lado y espoleó al caballo con el pie contrario. Pero todo fue inútil. El caballo se movió, sí, pero para internarse en un bosquecillo de zarzas y alisos al lado opuesto del camino. El maestro utilizó entonces la fusta y los talones sobre las flacas y castigadas costillas de Pólvora, que se lanzó hacia adelante resollando y bufando para detenerse justo al borde del puente tan de improviso que casi dio con el jinete en tierra. En aquel mismo instante llegó a los oídos de Ichabod el rumor de unas pisadas que chapoteaban en el agua. Entre las oscuras tinieblas de la arboleda, al borde del arroyo, apareció un ser enorme y contrahecho, de color negro y elevada estatura. No se movía, pero parecía acechar en la oscuridad como un monstruo gigantesco dispuesto a lanzarse sobre el viajero. Al pedagogo, que estaba atemorizado, se le puso la carne de gallina. ¿Qué hacer? Era demasiado tarde para darse la vuelta y salir corriendo. ¿Y qué posibilidades había de escapar de un caballo fantasma o un duende que corría con las alas del viento? Así que reunió todo su valor y preguntó con voz trémula: ¿Quién es usted? No hubo respuesta. Repitió la pregunta con voz aún más alterada, pero tampoco le respondió. Entonces volvió a espolear los costados del viejo Pólvora y, cerrando los ojos, empezó a entonar un salmo con involuntario fervor. En ese mismo momento, aquel ser sombrío e inquietante se puso en acción, y de un salto se plantó en medio del camino. Aunque la noche era lóbrega y oscura, podía distinguirse vagamente la forma del desconocido. Parecía un jinete de gran corpulencia, y su caballo era de color negro también. Avanzó al trote por el lado en que Pólvora, sobrepuesto ya de su miedo y desobediencia, no veía nada. Ichabod, que no sentía la menor simpatía por aquel extraño compañero nocturno y recordaba la aventura de Brom con el jinete sin cabeza, espoleó a su caballo con la esperanza de dejarle atrás. Pero el extraño hizo correr al suyo a mayor paso que el de Ichabod. Cuando el camino empezó a ascender y la figura de su acompañante se recortó contra el cielo, Ichabod se sintió dominado por el terror. Era un ser de estatura gigantesca, iba embozado en una capa y no tenía cabeza. Pero su espanto llegó al límite cuando advirtió que la cabeza que debía haber llevado sobre los hombros se hallaba sobre la silla y delante del jinete. Su terror se convirtió en desesperación. Pólvora recibió un diluvio de golpes y punzadas que le propinaba su jinete, con la esperanza de dejar atrás a su acompañante. Pero el espectro avanzaba a una velocidad sobrenatural. Corrían haciendo saltar piedras y sacando chispas a cada paso. Por fin llegaron al camino que conduce a Sleepy Hollow, pero Pólvora, que parecía poseído por el mismísimo demonio, en lugar de meterse por ahí, se desvió por el sendero que descendía monte abajo, la senda que lleva a la loma sobre la que se yergue la iglesia encalada. Hasta ahora el pánico que sentía el caballo había dado al inexperto jinete una aparente ventaja en la persecución, pero cuando llevaba atravesada la mitad del valle, la cincha empezó a ceder y sintió que la silla se deslizaba por debajo de él. Ichabod la sujetó con la perilla, tratando de asegurarla, pero no lo consiguió y tuvo el tiempo justo para salvarse agarrándose al cuello del caballo. La silla cayó por tierra y él escuchó cómo la pisoteaba el gigantesco caballo de su perseguidor. El fantasma le pisaba los talones, y como Ichabod era un jinete torpe, le costaba enormes esfuerzos mantenerse siquiera sobre el caballo, aún menos sin la silla. Unas veces se deslizaba por un lado, otras por el otro, y si no, rebotaba sobre el anguloso espinazo del animal con tal violencia que temía quedar hecho pedazos. Al ver una explanada entre los árboles, se alegró pensando que se hallaba muy cerca del puente de la iglesia. El reflejo titilante de una estrella plateada en el agua le confirmó esta suposición. A lo lejos, entre los árboles, distinguió el resplandor de los blancos muros y recordó el lugar en donde había desaparecido el espíritu al que desafió Brom. Si consigo llegar al puente, pensó Ichabod, estoy salvado. Escuchó muy cerca de sí al negro corcel de su perseguidor y hasta creyó sentir su cálido aliento en la nuca. Otro golpe en las costillas y, haciendo resonar las tablas, el viejo Pólvora entró de un salto en el puente. Llegó al lado opuesto y desde allí Ichabod se volvió para comprobar si, como era de esperar, su perseguidor se desvanecería como un relámpago de fuego y azufre.
Entonces vio que el fantasma se ponía en pie sobre los estribos para arrojarle su propia cabeza. Íchabod trató de eludir el horrible proyectil, pero era demasiado tarde. Se le estrelló en el cráneo con un tremendo impacto que lo derribó por tierra. A la mañana siguiente, Pólvora apareció sin silla y con la brida entre las patas, pastando tranquilamente en los terrenos de su dueño. Crane no se presentó a la hora del desayuno, ni tampoco a la del almuerzo. Los escolares que acudieron al colegio a la hora acostumbrada le esperaron a la orilla del arroyo, pero no apareció. Como los lugareños empezaron a inquietarse por el pobre profesor, se inició una diligente investigación que pronto permitió descubrir algunos hechos. La montura apareció en el camino de la iglesia, pero completamente inservible. Había huellas de herraduras profundamente marcadas en el suelo, lo que indicaba que los caballos habían corrido a una velocidad increíble y que llegaban hasta el puente. Allí, junto al arroyo, encontraron tan solo el sombrero del infortunado Íchabod y unos trozos de calabaza. Rastrearon el río, pero el cuerpo del maestro no apareció. El extraño suceso dio pie a numerosas cábalas en la iglesia el domingo siguiente. Grupos de mirones y chismosos se reunieron en el camposanto, en el puente y en el lugar donde se había encontrado el sombrero y la calabaza. Se recordaron las historias de la fiesta de la otra noche. Tras sopesar esto atentamente y compararlas con las circunstancias, sacudieron sus cabezas y llegaron a la conclusión de que Íchabod había sido raptado por el jinete sin cabeza. Como era soltero y no tenía deudas, nadie se volvió a acordar de él. La escuela fue trasladada a otra parte del valle y otro maestro asumió el puesto en su lugar. Cierto es que un viejo granjero que estuvo en Nueva York varios años después y merced al cual se conoce esta historia, contó al regresar que Íchabod Crane estaba vivo y había abandonado el valle en parte por miedo al fantasma y en parte por haberle humillado muchísimo la negativa de la heredera. Aseguraba que se había trasladado a un confín remoto del país. Brom, por su parte, se casó con la bella Katrina poco después de desaparecer el maestro. Algunos observaron que, cuando se contaba la historia de Íchabod, Brom estallaba en carcajadas al hablarse de la calabaza. Sin embargo, los comadres del lugar, los mejores jueces en esta materia, afirman hasta la fecha que Íchabod desapareció por medios sobrenaturales, lo que les aseguró, por supuesto, su historia favorita en las noches de invierno. El puente se convirtió en objeto de un terror supersticioso, y tal vez fuera esta la razón por la que se cambió el camino en los últimos años para poder llegar a la iglesia sin pasar por él. Como la escuela no se utilizaba, pronto comenzó a quedar en ruinas, y se murmuraba que aparecía por allí el espíritu del infortunado Domine. Más de un joven labrador que se dirigía a su casa, al pasar por allí en una tranquila noche de verano, creyó oír la voz de Crane que entonaba un melancólico salmo en la tranquila soledad de Sleepy Hollow.